Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio y último espacio abierto al aprendizaje de nuestro módulo 5, argumentación. Si me pueden escribir en el chat si me logro escuchar bien para que ya podamos iniciar y no tengan ningún problema. ¿Sí me escucho bien? Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Pues por el momento, gracias. Tengo a Gloria y a Luz. Muy bien, pues vamos a recordar algunos puntos importantes. Muchísimas gracias. Algunos puntos importantes y herramientas o acciones que nos van a permitir lograr nuestros objetivos en este módulo 5 y posiblemente también sean herramientas que nos permitan el logro de nuestros objetivos en cualquiera de los demás módulos. Entonces, vamos a vernos todos estos puntos que ya hemos visto a lo largo de nuestro módulo. Simplemente, obviamente, es para reforzar hoy en nuestra última sesión. No olvidemos que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, va a estar en el estilo APA. Perdón. Ya teníamos nosotros uno anterior, en el estilo Chicago, pero pues ya se hicieron cambios, se hizo un análisis y entonces decidieron que vamos a trabajar con el estilo APA. Entonces, por favor, recuerden que lo han tenido en diferentes momentos dentro de la plataforma. Fue uno de los primeros recursos que se les compartió en el foro de novedades, luego se les ha compartido en diversos foros, foro aprendiendo, o actividad integradora que viene siendo un foro, y en este caso, en esta última semana, en el foro de integración, está el manual de citas y referencias de Prepa en Línea C. No olvidemos que el manual, si lo pudiera yo destacar los puntos importantes, bueno, primero nos dice, si tomamos información de otra fuente, por ejemplo, alguna definición, algún conocimiento, y lo incluimos dentro de nuestro texto, ya sea que hagamos una paráfrasis o que hagamos tal cual esa serie de conocimientos más no párrafos completos, debemos indicar la fuente, para lo cual también tenemos las citas directas e indirectas que vienen dentro del manual para que por favor lo revisen y les enseña cómo citar la fuente dentro del texto. De igual manera, si nosotros solamente acudimos a otra fuente, cuando citamos dentro del texto, pues solamente dentro del texto no vamos a incluir los datos completos de la fuente, sino lo citamos de una forma. Y en las referencias, entonces sí, nosotros vamos a incluir todos los datos. Entonces, en el manual tiene cómo hacer las citas directas, citas indirectas, cómo debemos de mencionar, según la fuente a la que hayamos acudido, en la parte de referencias, cómo debemos de mencionarlo, cómo se debe mencionar, por ejemplo, las imágenes, las gráficas, cómo se deben de mencionar. Entonces, por favor, revisen este manual de citas y referencias, ténganlo, imprímalo, ténganlo siempre para todo su trabajo, porque les va a servir para esta formación de todos los módulos que les restan en Prepa en Línea CEP, así como para, si ustedes deciden continuar su formación académica para alguna carrera, también a él les va a servir el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. No olvidemos que también para citar correctamente, pues hemos estado utilizando lo que es también Word. Comúnmente, pues todos los trabajos los tenemos en Word. No trabajamos en Word, no sé, damos respuesta a algunas preguntas, luego nos piden que hagamos un texto argumentativo, que hagamos algún ensayo, o que después, por ejemplo, incluyamos el link de audio donde defendemos alguna postura, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado con Word. Entonces, es muy importante que también recordemos que Office, en el caso de Word, también nos va a ayudar en este aspecto. Así que dejo que compartir aquí y me voy a Word para que veamos ese punto. Espérame, que duplico. En un segundito porque uno se duplicó y otro sí salió. Muy bien, ahora sí, vamos a Word. Aquí está.
Listo. Recordemos que si nosotros estamos trabajando en Word y, por ejemplo, en nuestra investigación acudimos como a 3 diferentes fuentes. Debemos nosotros, y lo recomendable es que vayamos almacenando en Word todas las referencias a las cuales nosotros acudimos. ¿Qué hacemos? Entonces, estamos trabajando en Word. Lo que vamos a hacer es ir a las referencias, arriba donde dice insertar, dibujar, diseño, exposición, referencias. Ahí nos vamos a ir, casi en la parte del medio donde dice insertar cita. Dice administrar fuentes, estilo APA, y tiene una flechita. Si yo le doy a la flechita, te van a mostrar todos los estilos. Esto quiere decir cómo vamos a compartir los datos de esa fuente, porque a lo mejor en uno nos pide primero el nombre. En otro nos pide primero el apellido, en otro nos pide página, en otro no. Entonces, dependiendo el estilo, es como vamos a compartir los datos de la fuente. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el estilo seleccionado, vamos a darle clic. Déjenme ver. Se está tardando un poquito. Insertar cita, le vamos a agregar nueva fuente. Entonces, en agregar nueva fuente, vamos a incluir todos los datos, pero primero vamos a partir de que debemos de indicar el tipo de fuente bibliográfica a la cual nosotros acudimos. Entonces, ahí le vamos a dar clic a la flechita y ya simplemente seleccionamos la fuente, ¿no? Si yo digo sitio web, por ejemplo, van a cambiar los datos que tengo que llenar. Si le digo, por ejemplo, libro, cambian los datos. Entonces lleno los datos y después le doy a aceptar. Y así va almacenando las diferentes referencias. Si yo, por ejemplo, le doy los datos y ya lo doy guardar, aquí me dice, por ejemplo, cómo se menciona esa cita dentro de un texto. O sea, los únicos datos que deben ir dentro de un texto, pero no en la parte de referencias. Si yo quiero incluir en la parte de referencias, me voy aquí a bibliografía y como ya tengo almacenadas todas, le voy a dar referencias, pero ahorita obviamente como no tengo ninguna me dice que no hay. Si ya tuviera, por ejemplo, 3, 4 datos a las fuentes que yo he acudido, aquí me van a aparecer y en orden alfabético. Acuérdense que comúnmente en formato APA, si tenemos esa información, empezamos con el apellido del autor. Entonces, tendremos nosotros que acomodar según en orden alfabético, según la primera letra del apellido. Entonces, si yo aquí ya tuviera 3, 4, cuando yo le dé bibliografía, le voy a dar referencias, porque es lo que me está pidiendo el trabajo. Referencias, no me está pidiendo bibliografía, no me está pidiendo trabajos citados, me está pidiendo referencias, le voy a dar clic y entonces me va a poner toda la lista de lo que yo tengo. Entonces, si se dan cuenta, Word también me puede ayudar porque me almacena la información, porque me dice esa fuente cómo la voy a citar dentro de un texto, que acuérdense que no van los datos completos, y al final de mi trabajo en las referencias, cómo voy a incluir todos los datos. Entonces, para que tomemos en cuenta que este también es un espacio que nosotros podemos utilizar. De igual manera, también no olvidemos que este es, digamos, para 2 objetivos. Primero, cuando nosotros hacemos una investigación, pues, obviamente, pues nosotros queremos acudir a fuentes que me den información que valga la pena, que me den información confiable. Entonces, para lo cual, ¿qué recomendamos? Pues que no utilicemos cualquier buscador. Sabemos que si yo escribo en Google cualquier tema, me van a aparecer muchísimas cosas, pero yo para saber si esa fuente es confiable, pues la tendría yo que analizar primero. Si viene datos del autor, si me viene también bibliografía, si viene avalado por alguna institución académica, etc. Pero ¿qué herramienta podemos utilizar para saltarnos ese paso? Pues los buscadores académicos, que también en la primera semana ustedes tienen una infografía sobre los 9 mejores buscadores académicos. Entonces, apréndanse 1, 2. Uno puede ser Google Académico, otro puede ser Redalic, que es el que tenemos aquí, que es el que les recomiendo. Y no olvidemos que, por ejemplo, Redalic aquí les dice que trabajan.
Tenemos revistas en línea, instituciones, países con los que trabaja, artículos, español, inglés, etcétera. Entonces dice artículos o qué quieras buscar. Pues es autores en revistas, disciplinas, instituciones o países. Lo vamos a dejar en autores y entonces ya saben que buscamos el tema que yo quiero, igual ahí en la lupita que tenemos como en todos los buscadores. Damos clic en la lupita, entonces empiezo a buscar. Recordemos que nosotros ya debemos de tener un objetivo cuando le pedimos que busque algo en el buscador de Redalic. Entonces, en base a lo que me aparece aquí el centro, son todos los resultados que me arroja según el tema que yo le pregunté. Entonces, aquí me empieza a manifestar y me da como un breve resumen de lo que contiene. Entonces, ya dependiendo lo que yo quiero, por ejemplo, menor de edad, ¿no? Entonces, le voy a dar clic. Y digo, esa es la fuente que yo creo que me va a dar la información que yo necesito. Le voy a dar clic y entonces debemos de tomar en cuenta lo que aparece en el centro. Lo que aparece en el centro es el texto, el artículo, por ejemplo, de ese tema. Entonces aquí me aparece, yo puedo con la barra que me permite navegar del lado derecho, puedo ver el texto. Si se dan cuenta, pues me presenta resumen de español, inglés, viene de una institución, vienen todos los datos. También me indica al final las fuentes de consulta, las referencias, ¿no? Entonces, bueno, me presenta toda la información que yo necesito. Pero no olvidemos que ese documento, lo que yo puedo hacer es, lo puedo descargar, donde está la flechita, tiene hacia abajo, dice descargar, lo puedo descargar y lo puedo guardar en mi computadora. Pero también lo puedo imprimir, a un lado está la impresora y obviamente lo puedo imprimir. Entonces lo puedo imprimir y ya lo trabajo. Ok, ya obtengo la información que yo quiero. Ahora, ¿cómo lo voy a citar? Aquí me va a decir cómo voy a citarlo en la parte de las referencias. Entonces, aquí le voy a dar clic donde es cómo citar y me va a presentar los diferentes formatos según lo que yo quiera, lo que yo necesite o tenga la indicación en mi trabajo. Si se dan cuenta, está formato Chicago, y abajo formato APA, y APA 6 y APA 7. Nos vamos con la final, APA 7. Ubico mi cursor en la tarjetita y se va a girar. Ya tengo aquí dos opciones, sombreo todo, o bien le doy donde dice copia, cita el portapapeles. Se copia y ya me voy a mi documento de Word y ahí lo voy a pegar. Y ya tengo mi información de esa fuente que yo debo de colocar en las referencias. No olvidemos que aquí me faltaría entonces esta fuente, cómo se va a citar dentro de un texto si yo retomé algunos puntos para mi texto. Entonces, bueno, ya tendría que consultar, por ejemplo, manuales, citas y referencias con la información que yo tengo y ya me va a decir qué datos yo debo de agregar, que acuérdense que ya son mínimos los datos que yo voy a agregar, pero aquí ya tengo, obviamente, lo que es la base. Muy bien, entonces, bueno, dejo de compartir este espacio. Muy bien, entonces nos vamos a otro. Muy bien, me voy a mi presentación. Mi presentación también me va a ir ayudando para saber qué más de apoyos me faltan. Ahí. Vamos a ver los pasos porque acuérdense que nuestro culmen es nuestra semana de integración y es el culmen de todos los conocimientos que hemos estado recibiendo a lo largo del mundo. Y sobre todo trabajamos en un foro de integración donde compartimos una pregunta, empezamos a construir argumentos en contra, argumentos a favor, defendemos nuestra postura con algún argumento y también hacemos aportaciones a las argumentaciones de algunos de nuestros compañeros que hayan presentado dentro del foro. Pero también el trabajo culmen es el proyecto integrador, que es el que también desarrollamos en esta semana. Y dentro de estos
acciones que nos pide este trabajo, aquí me voy a adelantar tantito porque este punto es importante, nos pide lo que es nuestra hipótesis, que viene siendo también nuestra área de oportunidad. Es algo que hemos trabajado a lo largo también a partir de la tercera semana donde empezamos ya a trabajar con la hipótesis. Debemos de tomar en cuenta que la hipótesis es una suposición, pero se redacta como una afirmación, ya que me he encontrado en las revisiones de estos proyectos que casi la gran mayoría coloca la hipótesis como si fuera un objetivo. Entonces no es un objetivo, es una suposición que yo voy a redactar como si fuera cierta, como si yo hiciera una afirmación de que eso es lo que va a pasar. Y acuérdense que, bueno, el video que les he compartido es cómo redactar una hipótesis en 5 sencillos pasos, pero aún así, si no lo queremos ver, acuérdense que aquí está la fórmula. Sí, o sea, voy a redactar mi hipótesis lo más sencillo posible, no tengo que desarrollar el tema, no tengo que agregar mayor información, entonces pongo sí, coloco las causas de ese problema o tema que yo estoy trabajando en mi investigación. Coloco las causas entonces y coloco las consecuencias. Y punto. Como les digo, consultemos el video porque es muy sencillo y nos lleva muy de la mano cómo podremos redactar la hipótesis. Pero acuérdense, sobre todo, la hipótesis no es un objetivo de lo que yo quiero alcanzar. Recuerden que el objetivo es un fin, una meta, lo que yo quiero lograr. Y mi hipótesis no es lo que yo quiero lograr, es una afirmación. Yo digo que, bueno, las nubes están obscuritas, entonces yo digo, si las nubes están obscuras, entonces va a llover. ¿Se dan cuenta que lo estoy afirmando? Pero en ese momento no está lloviendo. Esto quiere decir que a lo mejor en una hora sí llueve, o a lo mejor en una hora no llueve. Entonces, después me voy a enterar si llueve o no llueve y voy a saber si lo que dije es correcto o no es correcto. Y no hay ningún problema con que sea correcto, perdón, o no sea correcto. Pero si se dan cuenta, yo lo dije como una afirmación, por eso es una suposición que se redacta como una afirmación. Pero no es un objetivo. O sea, yo no digo, mi hipótesis es determinar el grado de lluvia de las nubes que logro observar a lo largo del día. Ese no es mi hipótesis no puede ser un objetivo, porque para eso está el lugar de los objetivos. Entonces, no confundamos, por favor, la hipótesis es un área de oportunidad y a veces pareciera, ¿verdad?, que como es tan cortita está mal, o como el único que tengo que poner está mal, tengo que poner más, y no es así. Simplemente esto es una pauta también. Como decíamos, mi problema de investigación es lo que me va a dar pie a toda mi investigación también. Y la hipótesis también es un paso más para la investigación. Pero aquí no estamos desarrollando una investigación en forma, ni voy a ir a hacer cuestionarios, ni encuestas, nada, nada. Simplemente estamos colocando los cimientos de un protocolo de investigación, pero son los primeros pasos y hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, mucho ojo con la hipótesis para que no la redactemos, que obviamente como un objetivo. Y entonces lo que también nos pide, ¿verdad?, el proyecto integrador es redactar un ensayo. Recordemos que mi ensayo va a tener en algún momento que yo tenga que incluir mis argumentos, que redacté en base a mi tema que yo determiné. Para lo cual, algo que hemos visto desde el principio, recordamos que un argumento se compone por premisas que me llevan a generar una conclusión. Mis premisas son ideas completas y mi conclusión es la suma de esas premisas. Por eso se recomienda incluir más de una premisa, porque si pongo una premisa, pues va a ser lo mismo en la conclusión, entonces como que no, el conocimiento no está completo. Pero mi conclusión es más completa que una sola de las premisas, tiene que ser más completa. Recuerden que también tienen ustedes recurso dentro de la primera semana del módulo, donde viene el ejemplo de premisas y la conclusión. Así es como construimos un argumento. Entonces, esto querrá decir que mi conclusión pues, es igual a mi argumento.
Y entonces yo lo voy a llevar a mi ensayo. Mi ensayo, aquí se les compartió desde el miércoles, 5 pasos para poder redactar mi ensayo. Yo primero voy a hacer un análisis. Voy a determinar lo que es el tema que yo quiero trabajar. Voy a ver qué quiero de ese tema o todo lo que yo pueda encontrar sobre ese tema. Por eso son fuentes de información. ¿Qué voy a encontrar? A lo mejor yo quiero hacer mi investigación sobre la inteligencia artificial. Entonces yo empiezo a buscar todo lo que yo encuentre sobre inteligencia artificial, las indicaciones, los prompts, los dibujos, las palabras, desde cuándo está, porque aunque pareciera que ahorita es la inteligencia artificial, el momento que está surgiendo, ya hemos estado en ese tema con anterioridad, como cuando buscamos algo en internet y luego ya seguimos entrando a nuestra computadora y nos siguen apareciendo esos temas, pues eso quiere decir que ya hay una inteligencia que ha estado revisando nuestros gustos y nuestros intereses. Bueno, yo obtengo toda la información sobre mi tema. Ahora voy a pasar a mi paso número 2, que viene siendo, con toda esa información yo voy a hacer mi lluvia de ideas de todo lo que encontré. Entonces ya tengo todo lo que encontré y ya lo voy yo a organizar, lo voy a jerarquizar, voy a poner un orden. ¿Qué es lo que yo quiero poner primero? Es una definición de inteligencia artificial. Luego voy a poner una línea del tiempo, una historia o características o clasificación o cuál es el futuro de la inteligencia artificial o hacia dónde pensamos que va la inteligencia artificial. Bueno, voy a poner todo esto, voy a organizarlo y entonces ya que tengo todo organizado, qué quiero que va después, etcétera, voy a empezar a escribir mi ensayo, o sea, mi borrador. Y entonces mi ensayo ya es mi propuesta, pero obviamente la voy a pulir después, pero yo tengo que empezarlo a hacer. Mi ensayo va a cumplir con una estructura: introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información, referencias. Recordemos que la introducción es lo que yo voy a encontrar en el ensayo. Cuando ustedes van y abren una revista, en la revista tiene al principio casi la parte editorial. Esto quiere decir que el editor de la revista les dice: ay, pues en este número vas a encontrar vamos a hablar sobre cocina japonesa, sobre cocina francesa, sobre los superfoods, pero no te desarrolla los temas, no te empieza a decir, ay, bueno, los superfoods son alimentos. Las fuentes de consulta van después del documento o del ensayo. Después del ensayo, al final de que yo redacté mi ensayo, van las fuentes de consulta. No me va a desarrollar los temas en ese momento de la introducción, no lo va a hacer. Simplemente me va a decir qué es lo que yo voy a encontrar. Pero el desarrollo, o sea, ya el ampliar los temas van a venir en la parte del desarrollo. Si la indicación me dice que tengo que escribir 3 argumentos y que los 3 argumentos tienen que estar incluidos en el desarrollo, pues lo tengo que poner según como venga la indicación de la actividad, en este caso del proyecto integrado. Y ahí lo voy a poner. Después voy a hacer mi conclusión, que esto viene siendo el cierre de mis ideas. A lo mejor yo retomo una reflexión del tema, o una frase, o hago una pregunta, o hago una invitación, o comparto datos comparativos para que quede más claro. En fin, voy a cerrar todo lo que yo estoy diciendo. Y después vamos a incluir mis fuentes de información o mis referencias, que las cuales yo tomé. Recuerden y volvemos a insistir. Si yo, por ejemplo, retomé de Juan López en su artículo ¿qué nos depara la inteligencia artificial? Y yo de ahí retomé una frase, una definición de Juan López sobre lo que es inteligencia artificial y la llevé a mi documento. En ese párrafo donde yo incluí la definición que hace Juan López, que comparte, yo tengo que citar adecuadamente diciendo de dónde obtuve esa información. Para eso me voy a mi manual y reviso si es una cita directa o una cita indirecta y cómo se debe de hacer. Ahí lo debo de poner. Entonces ya al final, cuando ya terminé mi estructura de mi ensayo, entonces ahí sí yo voy a poner la parte de las referencias, donde van a venir los datos más completos de esa fuente de consulta.
Y así tengo mi propuesta. Esto me va a permitir pasar el paso número 4. El paso número 4, si yo tengo mi propuesta de ensayo, ahora sí puedo puedo escribir mi título. Como yo ya estoy empapadísima del tema, ya hice mucha investigación, ya lo organicé, ya vi, ya escribí, entonces ya sé mucho del tema. Pero a lo mejor también ya estoy tan empapada del tema que no puedo ser bastante objetiva en determinar un título. Entonces lo que puedo hacer es escribir algunos títulos, dárselos a alguien que yo le explique, oye, fíjate que hice un ensayo que trata sobre el futuro de la inteligencia artificial. Entonces estas son mis propuestas de título. Y en mi ensayo vas a encontrar la clasificación, vas a encontrar las propuestas, hacia dónde va el futuro, etcétera. ¿Me puedes escoger un título de los que tengo aquí, cuál crees que tú sea el más adecuado? Y así posiblemente podemos sacar una propuesta de título más adecuada que vaya muy de la mano con el contenido, obviamente, de mi ensayo. Pasemos al paso número 5, que viene siendo la parte de la lectura. Yo ya terminé mi ensayo, ya le puse el título, ya seguí una estructura, pero a lo mejor es el momento de que yo lo pula. Puedo hacer varias cosas. Uno, dejar descansar mi texto, porque ya estoy tan embotada en ese tema que posiblemente igual, yo como digo, dejemos de ser objetivos. Entonces lo puedo dejar descansar mi texto, puedo ver otras cosas y posiblemente esto hace que me distraiga y ya cuando vuelva a retomar mi texto y lo vuelva a leer, encuentre áreas de oportunidad. O bien también lo que podemos hacer es dárselo a leer a alguien, decirle qué queremos con el ensayo para que lo lea y vea si realmente se cumple con él. El volver a leer el ensayo me va a permitir, por ejemplo, encontrar párrafos a lo mejor que no tengan coherencia y volverlos a redactar. Me va a permitir encontrar errores gramaticales, dedazos, errores de ortografía. También me va a permitir determinar si hay información que está de más, o sea, que sobra y que no me está aportando nada, o bien que yo necesito agregar más información a mi ensayo y le hace falta algunos puntos y yo tengo que ponérselos. Con esto, cuando ya pulo mi ensayo, lo vuelvo a leer y está bien y cumple con lo que yo quiero, entonces ya tengo mi ensayo final y con eso ya he terminado mi ensayo. Estos son los 5 pasos que podemos hacer para redactar un ensayo. Acuérdense que el día miércoles también vimos un video que nos lleva muy de la mano también sobre cómo poder hacer un ensayo. Ahí nos dice, tenemos que investigar, tenemos que revisar otros ensayos sobre el tema, en fin, empaparnos del tema para que podamos sacar lo que es el ensayo. Para tan sencillo como es. ¿Y por qué tendríamos que hacer un ensayo? Porque también es parte de un texto argumentativo. Porque trabajamos con argumentos para defender alguna postura, para presentar una posible solución, para decir qué fue lo que encontramos o para mostrar nuestra postura y obviamente defenderla. Entonces son los 5 pasos que debemos de hacer. Recordemos también que nosotros al final, comúnmente la mayoría de las actividades de este módulo nos han pedido que nosotros también redactemos lo que es, bueno, más bien grabemos lo que es un audio que nos dice, bueno, vas a grabar un audio donde tú presentes uno de tus argumentos y lo expliques. Aunque yo voy a hacer ese audio, entonces ahí lo voy a defender. ¿Y por qué hacemos audios? Bueno, independientemente de que viene como indicación, recordemos que cuando veamos la definición de argumento significa pues un discurso que nosotros hacemos de forma oral o de forma escrita. Esto quiere decir que debemos de aprender a escribir, redactar nuestro ensayo, defender nuestra postura tanto de forma escrita como de forma oral, por lo cual hacemos nuestros audios. Entonces, dentro de todo lo que vimos, que podemos grabarlo en el celular, que lo mandamos a la nube, Google Drive, Dropbox, creo que es OneDrive, algo así. Y lo pegamos el link en nuestro documento. También lo podemos hacer en Canva. Y lo que se me hace menos complicado y más fácil es hacerlo en Genially. Genially es una página de diseño donde ustedes pueden hacer infografías, presentaciones,
imágenes interactivas y lo que tiene sobre todo es mucha interactividad. Entonces aquí también lo podemos hacer. Entran ustedes a Geniali, se registran, les pide un correo electrónico y generan una contraseña que deben ustedes de guardarla en algún espacio que ustedes conozcan. Ya que se han dado de alta, pues les sugiero que la exploren, pero se van a crear Geniali y vamos a darle la parte de la gamificación. ¿Qué esto quiere decir? Vamos a crear algún espacio como de juego. De todo lo que yo tengo, lo que tenga una estrellita blanca con amarillo, esto quiere decir que me tiene un cobro, pero si no tiene la estrellita, yo puedo utilizar. Pues me voy aquí a buscar cuál me gusta para poder grabar mi audio. Pues vamos a darle este que dice Quiz Pastel. Me va a mostrar en el centro todo lo que tiene, entonces digo, bueno, sí me gusta usar esta plantilla. Entonces me va a aparecer del lado derecho lo que es la mesa de trabajo donde yo puedo hacer mi diseño. Del lado izquierdo en el centro me va a aparecer todas las páginas que tiene este documento. Y totalmente del lado izquierdo me vienen las herramientas como imágenes, textos, recursos, elementos interactivos, etc. Yo primero lo que voy a hacer es quitar todas las páginas exceptuando la primera. Me pongo en el centro del lado izquierdo, entonces cuando me vi con la segunda diapositiva, por decir así, o página, me aparece un bote de basura. Le voy a dar clic en el bote, me dice eliminar. Y así voy a hacer en cada uno de ellos. Voy a eliminar. Creo que se borró el primero que quería. Aquí. Este es el que quiero. Y se volvió a eliminar. Ahorita voy a eliminar todas las diapositivas con la finalidad de quedarme con una. Vamos a ver, porque ya me quitó una. No sé por qué hizo eso, vale. Ahí. Ya no me quedan dos. Una. Y ya, me quedo solamente con una y lo que voy a hacer es, voy a ponerle algunos datos, aquí donde viene quiz. Le voy a poner, por ejemplo, audio, proyecto. Ya le dejo empezar. Lo que voy a hacer es, voy a subir mi cursor y del lado izquierdo dice Quiz Pastel en un rectángulo. Esto es el nombre que el diseñador le puso a esta presentación. Lo voy a sombrear y voy a poner audio, igual como le puso igual en el texto. Audio, proyecto. Proyecto. Y a un lado donde está el lápiz, dice borrador, le voy a dar clic en la flechita y le voy a poner a público. Me aparece esto y le digo listo. Esto lo cierro. Y a un lado, del lado izquierdo donde dice audio proyecto, tiene una nubecita con una flechita, con una palomita. Cada vez que haga un cambio le puedo dar clic aquí, guardar los cambios. Ahora lo que voy a hacer tan sencillo es totalmente del lado izquierdo, voy a darle clic en insertar. Y ya que le di clic en insertar, en la parte de medio me aparece grabación de audio. Voy a grabar el audio para cuando yo quiera grabar, ya tengo que tener pensado qué es lo que yo voy a grabar, qué es lo que yo quiero decir. Ya lo tengo bien estructurado. Entonces le voy a dar clic donde está el micrófono y empieza a grabar. Como podemos ver, tenemos máximo 10 minutos para poder grabar. A lo mejor la indicación me dice 1 minuto o a lo mejor no me dice tiempo, pero sí me dice qué es lo que debe tener el audio y es lo que yo debo de grabar. Entonces ya terminé de grabarlo y le voy a dar clic en el botón de stop, que es el cuadrado rojo. Y en la parte de abajo, en ese mismo nivel, me aparece el audio. Pues bueno, yo lo quiero oír, le doy play. Y empieza a grabar. Como podemos ver, tenemos máximo 10 minutos para poder grabar. Muy bien, entonces ya está. Lo único que voy a hacer es darle clic y sin soltarlo con el clic,
me la voy a llevar a donde dice empezar de mi mesa de trabajo. Pues aquí donde dice empezar, ahí la voy a soltar. Ya lo tengo, ya está. Lo único que voy a hacer es, lo voy a guardar, audio proyecto del lado izquierdo, le voy a dar clic. Ya aparece la flechita, que decir que ya lo guardé. Entonces lo que voy a hacer es ya únicamente obtener el link, que es el que voy a pegar y lo voy a colocar en mi documento de Word, en el espacio donde me pide el link del audio. Entonces aquí en presentar, hablado dice compartir, le voy a dar clic. Y me aparece dos copiar, que es un recuadro con fondo azul. Comúnmente les va a aparecer el primero en azul. Entonces le van a dar clic en copiar en el primerito recuadro, le dicen copiar, y dice se ha copiado satisfactoriamente. Esto quiere decir que ahora sí, ya me puedo ir a mi documento de Word y ahí pegar mi link. Y entonces cuando mi asesor o asesora virtual abres el link, se va a ver, como ahorita vamos a observarlo, donde digo previsualizar. Le voy a dar clic y va a aparecer aquí. Ya únicamente, como es muy obvio, aquí está el play, mi asesor o asesora va a darle clic en el play. Y empieza a grabar, como podemos ver, tenemos, y ya, con esto ya lo tenemos. Cada vez que yo entre en mi cuenta voy a tener este documento ahí en mi cuenta porque ya yo lo grabé y ahí está. Entonces esto me va a servir para muchísimas cosas, pero lo hacemos muy rápido, ya no tengo que hacerlo en mi celular, mandarla en la nube, copiar, veamos que solamente es ese documento, quitarle los candados que comúnmente tienen, que a veces no se los quitamos y eso impide que se pueda escuchar lo que es el audio. Aquí lo hacemos, se ve profesionalmente, lo hacemos al mismo tiempo que estamos haciendo un diseño, que ya están prediseñados, nomás llenamos las partes de las letras que necesitamos y con eso ya tenemos nuestro audio en una presentación que se ve más profesional. Yo los invito a que exploren Genially para que vean todo lo que pueden hacer y pueden hacer muchísimas cosas. El beneficio de Genially es que cuando ustedes entran como en la página principal, tiene una parte como de academia o de videos. Entonces pueden irlo explorando y les va enseñando cómo hacer muchísimas cosas que ustedes pueden diseñar en Genially. Entonces dense su tiempo, en algún momento dense su media hora para que sea su día su espacio a ese día de enseñanza, de aprender a trabajar con Genially, háganlo y van a poder ver muchísimas cosas y no necesitan cambiarlo, quitar su cuenta de gratis por otra cuenta. Entonces simplemente con gratis yo creo que pueden hacer muchísimas cosas. Muy bien, dejo de compartir este espacio y me voy a otro. Muy bien, entonces aquí ya vimos entonces cómo grabar nuestro audio. Recordemos que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, simplemente es la orientación y la propuesta que nosotros les damos para hacer esto muchísimo más fácil. Bueno, antes de pasar a las dudas, no olvidemos un punto importante, que no solamente tenemos nuestro proyecto integrador, también tenemos nuestro foro de integración que, como lo dije, estamos trabajando con el tema del mejor avance científico. Se les ha compartido material, se les pide por favor que antes de contestar lean las indicaciones de principio a fin para que cumplan con ellas en tiempo y forma. Recordemos que el foro se cierra hasta el domingo en la noche. Después ya no se puede participar. El mismo foro nos indica que hay que hacer 5 aportaciones y cada una de ellas con sus características. Por favor, léanlas y contesten como se pide. Estamos en un módulo de argumentación, por lo tanto, se les pide que sus aportaciones, pues obviamente, estén argumentadas. De igual manera, como estamos trabajando con un tema que es el mejor avance científico, pues, obviamente es información que nosotros no tenemos, que vamos a buscarla en otro lado. Entonces, si estamos acudiendo a otra fuente, por favor, compartamos los datos de esa fuente en formato APA y se les compartió el manual dentro también del foro. Y así participemos. También recordemos que es un espacio donde todos, pues estamos ahí. Por lo tanto, es necesario pues fomentar el respeto, tolerancia, las reglas de etiqueta. Recordemos que nos podemos encontrar con personas que piensan totalmente diferente a nosotros. Respetemos y quedémonos con aquello que nos construye y también aportemos
para construir, no para destruir. Entonces, también recuerden que es importantísimo revisar la rúbrica del foro, porque nos dice que tenemos que tener las 5 aportaciones con las indicaciones que vienen ahí. Y un punto importante, no es válido aportar en un solo día, cualquier día de la semana, o sea, de lunes a domingo. Yo digo, pues el miércoles hago todas las aportaciones. Pues no es válido porque obviamente nos resta calificación. Entonces, revisemos la rúbrica. ¿Tenemos alguna duda? Consultemos la rúbrica. Acuérdense que las rúbricas son lo que nos va a indicar qué se espera de la actividad o de la acción que nosotros tenemos que realizar. Entonces, al revisar la rúbrica de mi foro, me va a decir qué se espera de cada una de mis aportaciones dentro del foro. Entonces, revisemos este punto, por favor. De igual manera, recordemos que en esta semana también, como en todas las semanas, tenemos actividades formativas, que aunque sabemos que no generan un porcentaje, al final del módulo, que es sobre todo en esta semana, el sistema va a generar un porcentaje, porque el sistema detectó que ustedes revisaron todos los recursos, porque el sistema detectó que ustedes participaron en todos los foros, porque el sistema detectó que ustedes hicieron todas sus actividades formativas, y entonces les genera un porcentaje, que a veces es el que necesitamos para aprobar la materia. Entonces, mucho ojo con esto. Y aunado a eso, tenemos una autoevaluación que también, en este caso, sí genera un porcentaje de calificación. Esa autoevaluación es necesario que ustedes la contesten y que la envíen de forma correcta, ya que si no, se puede quedar como que la iniciaron, pero nunca la mandaron y pues entonces el sistema no va a generar ese porcentaje. Entonces contéstenla, recorran todo, recuerden que así como lo tengo yo en pantalla de mi lado derecho, pues tengo una barrita que me lleva arriba, abajo, ¿no? Entonces me va recorriendo y me va ayudando. Ahora, si yo recorro la barrita y hasta abajo dice enviar, pues entonces, y no veo el botón de primera instancia, pues recorro la barrita para ver si tiene el botón de enviar y yo envíe mi autoevaluación. ¿Cómo podemos comprobar que la hemos enviado correctamente? La contestamos y yo digo, ya la mandé, pero me puedo ir igual a la plataforma y me voy a mi portafolio de evidencias. Ahí le voy a dar clic y voy a ver si está registrado que ya hice mi autoevaluación. Tiene que venir alguna indicación de que ya la hice. Si no está, entonces vuélvanse a meter y vean si les falta hacer el envío, porque si no, el sistema no lo va a registrar. Y antes de pasar a las dudas, también los comentarios. La materia cierra el domingo 30 de abril. Después de esa fecha no hay extensiones, ya que pues nosotros tenemos que entregar las calificaciones lo más pronto posible. Por lo cual les pido que entreguen en tiempo y forma. De igual manera, si ustedes ya revisaron que tienen una calificación aprobatoria, yo les aconsejo descarguen su portafolio de evidencias a más tardar el miércoles 2 de mayo o no es 3 de mayo, ¿verdad? El 3 de mayo o el martes 2 de mayo. Está mal. Aquí le vamos a poner miércoles 3. Sí. Pero si no, pues háganlo el martes 2 de mayo. Ya comúnmente yo el lunes procuro tener todo ya calificado para que ustedes puedan tener ya y descargar su portafolio de evidencias. Ya que si no, si lo intentan hacer después, posiblemente ya no tengan el ingreso a la plataforma y el que nos lo quieran solicitar a nosotros ya va a ser imposible porque una vez que entregamos calificaciones, también de igual manera ya no tenemos acceso a la plataforma. Muy bien, entonces para irnos despidiendo y no se vayan a ir porque hay que pasar nuestra asistencia, bueno, tomar nota de quién estuvo conmigo, les comparto una frase para ir cerrando. Dice, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. Y esta es una frase de Winston Churchill, una persona muy diplomático que estuvo mucho en la política, pero que sabía conocerse muy bien y que sobre todo era una persona que cualquier obstáculo era una oportunidad para ser mejor y nunca se dejaba vencer. Él trabajaba mucho con esa parte que decía, lo que cuenta es el valor para continuar. Entonces, siempre tengamos esa meta que pensemos, ay, vamos a pasar apenas al módulo 6,
Pero pues no veamos cuántos nos faltan, sino más bien trabajemos paso a paso y ya cuando veamos, ya vamos casi en el último peldaño de nuestra formación para obtener nuestro certificado de preparatoria. Muy bien, y no sé si hay alguna duda que me quieran compartir en el chat mientras yo veo quién estuvo aquí conmigo. Estuvo Luz Vázquez, Sheila, y creo que también entró Gloria, aunque tenía problemas para conectarse. Muy bien, ¿no hay dudas ni preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. O si no hay ninguna duda, ok. Ah, muchísimas gracias. Esperamos que sí en alguna oportunidad nos podamos encontrar nuevamente. Espero que todo lo que hayan aprendido en este módulo les sirva profesionalmente, personalmente y académicamente. De todos modos, pues seguimos todavía en contacto estos pocos días que nos quedan. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho su presencia como siempre en estas sesiones y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepalineas. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.